Bendiciones, Dios te bendiga. Estamos aquí gracias al Señor. Hoy es 28 de junio del 1900, del 2024. Estoy mal. Muy bien, vamos a iniciar con la lección de esta hora. La número 17 de esta unidad 3 del tomo 8. Esta es su hermana Marilyn Colón. Estamos aquí representando a la iglesia El Calvario. Y antes de entrar de lleno a nuestra enseñanza bíblica de hoy, enseñanza sobre el liderazgo de la iglesia, tengo dos anuncios. El primero y el más importante es que le damos gracias a Dios por su fidelidad, de que ya nuestro pastor se encuentra en su casa recuperándose. Ahora seguimos esperando por en una semana, 5 días, algo así, para los resultados de la biopsia, la cual fue sometido en el día de hoy. Le damos gracias a Dios por su fidelidad, por la fortaleza que ha proveído para nuestro pastor y también a nuestra pastora y sus hijos. Seguimos orando de que Dios cumplirá su propósito en la vida de ellos. Y nosotros como Iglesia del Calvario seguimos hacia adelante marchando, esperando por el tiempo de Dios y su voluntad. Le damos gloria a Dios. También el día de mañana, el Ministerio Femenil de la sección noroeste, estaremos celebrando el servicio Yo Iré. You have it ready? El servicio Yo Iré con el ministerio Dorca Manos que Bendicen. Esto será mañana sábado 29 de junio del 2024. Estaremos en la iglesia Luz del Mundo en la 3233 West Ridge Road, Greece, New York. Eso es como unos 10 o 5 minutos de fuera de la ciudad de Rochester. Así es que seguimos en el vecindario de Rochester, pero esa es la dirección 3233 West Ridge Road en Greece, Nueva York. El servicio comienza a la 1 de la tarde y nuestra sección noroeste fue asignada a traer al alfolí bultos escolares que serán llevados a el viaje misionero en la República Dominicana. Estaré allí con el favor de Dios. Estaré saliendo mañana a este servicio y estaré llevando algunos bultos en representación de nuestra iglesia. Muy bien, entonces oremos y le damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que tenemos para compartir a través de esta plataforma. Padre Santo, Dios bueno, te damos gloria y honra por este tiempo, Señor maravilloso. Me presento, Señor, delante de ti nuevamente, dándote gracias por esta oportunidad que tú nos concedes por conectarnos en esta manera, Señor, y poder continuar estudiando tu palabra, palabra de vida, palabra que restaura, palabra, Señor Jesús, que sana y palabra que salva. Te pido, Padre Celestial, que cada oyente, Señor, sea bendecido con el poder de tu palabra y que a los amigos que aún, Señor, no han tenido esa experiencia, no han entregado su corazón a ti, que tú te les reveles en la quietud de la noche, Señor, en el momento, en las circunstancias que estén atravesando, experimentando, puedan, Señor, conocerte de manera personal. Gracias te doy, Señor Jesús, en el nombre tuyo te imploramos. Amén y amén. También quiero dejarles saber, esto es algo que apenas 3 personas lo saben. Estoy teniendo otra vez la dificultad con las piedras en el riñón y ayer recibí la llamada que voy a estar siendo sometida a una operación para principios de noviembre. Y se los digo ahora porque ahora acabo de sentir el dolor de la molestia en mi lado que estoy teniendo esta dificultad. Así es que seguimos orando para que Dios también termine la obra que ha comenzado en mí. Muy bien, entonces, para empezar,
El tema de esta unidad 3, ya que van dirigidas, están tratando acerca de las cartas pastorales que hace el apóstol Pablo a Timoteo, Tito y Filemón. Comienzo diciendo todas estas clases, recordándoles que el hecho de que usted no es un líder o un pastor de una iglesia, no quiere decir que estas clases no son relevantes a tu vida, que quizás piense que esto cómo me va a bendecir, cómo voy a yo identificarme con estas enseñanzas. Pues quiero que sepas y entiendas el principio o el concepto de lo que vamos a estar tratando en estas cartas, especialmente el tema de cómo nosotros vemos y leemos e interpretamos las escrituras. Cuando se escribieron estas cartas y se hace referencia al pastorado, no podemos pensar que para este tiempo la posición o el nombre o el título de pastores es el mismo sentido que le damos hoy día, ya que los cargos ministeriales o las posiciones de la iglesia primitiva aún no habían sido claramente definidos, o sus roles y sus responsabilidades como lo tenemos hoy día. Así que por esta razón quiero que mantengas en mente cuando hablamos de obispados, hablaremos de pastorados. De pastores estamos hablando en el sentido de una posición de líder dentro de la iglesia, además de que tenemos que también que recordar que en los tiempos antiguos la iglesia no era un templo como tú y yo tenemos la dicha hoy día, un lugar, un edificio donde nos reunimos, y a eso nosotros lo identificamos como iglesia, aunque realmente la iglesia somos nosotros, el ser viviente, los que seguimos y creemos, tenemos una misma fe en Cristo Jesús, sino que el templo. Así que en los tiempos antiguos o la formación, cuando la iglesia comenzó a levantarse, la iglesia como tal no era un edificio ya designado como lo tenemos hoy día, más bien eran en las casas, y entonces el pastor era el líder principal de esa iglesia, de esa congregación que estaba en esa casa. El dueño de la casa donde se congregaban, ahí era el líder de la iglesia, ese era el pastor, como en Apocalipsis se le describe como el ángel de la iglesia, o sea, la cabeza de la iglesia, humanamente hablando. Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, así que antes de que me tiren piedra por ciertas palabras que utilizo para hacer una descripción, hago la aclaración. Así es que, teniendo esto en mente, que nosotros podemos aprender como líderes en la iglesia, estas instrucciones o estos consejos prácticos que dio Pablo tanto a Tito como a Timoteo y a Filemón son enseñanzas y prácticas que nosotros como miembros de una iglesia, como líderes de la iglesia, nosotros también podemos ser beneficiarios de la misma. El tema del liderazgo es tan importante tanto en los asuntos sagrados como también en los seculares, ya que la conducta nuestra como creyentes y como líderes deben de ser igualmente honorables, respetadas y dando el mismo testimonio. Nosotros tenemos la dicha también de hoy día de tener abundantes recursos para aprender, para mejorar ciertas destrezas y tener un mejor conocimiento de liderazgo, aprendiendo del comportamiento del ser humano, la conducta, y hay mucha información que está a nuestra disposición. Hay libros, hoy pues tenemos esta dicha de la tecnología, de contactarnos, de poder con la presión de un solo botón o haz clic aquí, rapidimos podemos encontrar un mundo lleno de información. Así es que toda esta información que nosotros podemos recibir, podemos no tan solamente recibir, sino compartir por medio de la radio, por medio del internet, los libros, adiestramientos en grupo, en persona. Todas estas cosas están a nuestra disposición para dar y para recibir.
Así es que la oportunidad o la manera que tenía Pablo para poder hacerle llegar estas instrucciones a sus colaboradores en el ministerio, Timoteo, Tito y Filemón, en este caso que específicamente trata esta unidad, fue por medio de estas cartas pastorales que eran llevadas y no era un asunto de que llegaba inmediatamente. Así es que durante el tiempo en que él la escribía y en lo que llegaba a su destinario final, pasaba un tiempo. No es como la dicha que tenemos ahora en cualquier momento, especialmente con el Google, lo encontramos muy rápido. Estas cartas todavía tienen valor, todavía son efectivas para nosotros hoy día. La clave de esa misión era que el nombramiento y la formación de líderes que ayudaran a la iglesia a que ésta permaneciera fiel. El propósito de estas cartas, de estas instrucciones específicas que daba Pablo a ellos, era porque tanto Timoteo, que fue dejado en la iglesia de Éfeso, Tito, dejado para atender la iglesia en Creta, y Filemón, que era otro líder en su casa, un hombre también un hombre pudiente, eran personas que estaban luchando con los diferentes falsos maestros y enseñanzas que estaban continuamente, o esas corrientes de enseñanzas que estaban continuamente tratando de infiltrarse de la iglesia. Así es que estas cartas eran con el propósito, con el fin de que los líderes fueran capacitados, fueran preparados y estuvieran más firmes y aptos para mantener la integridad de la iglesia y permanecieran fiel en la doctrina, en la sana doctrina. Los dos puntos clave para esta lección es que el proceso disciplinario ministerial tiene la intención de ser restaurativo. O sea, hoy día también en las iglesias se utiliza el método de la disciplina. La disciplina no se debe usar con el propósito de humillar a la persona. Es el momento de la disciplina, es un tiempo de corrección, pero también es un tiempo que se debe de tomar para ser restaurado, no para ser humillado. La intención de la disciplina o la corrección, porque Pablo también enseña a través de sus cartas el método de corrección, que en otras clases anteriores también hemos tratado acerca de cómo debe de ser ese proceso para corrección de algún error, de alguna enseñanza o de algún comportamiento que vaya a perjudicar la armonía, vaya a perjudicar también el estado espiritual de la persona. Así es que el tiempo de corrección no es un tiempo para humillación o rechazo, más bien es con la intención de restaurar. Y número 2, los ministros necesitan el apoyo de la oración, tiempo y finanzas. Así es que nosotros hemos tenido en estas últimas semanas el reto de orar intencionalmente por líderes de nuestras iglesias. Hace 2 semanas o desde que empezamos les he dicho que comencemos a orar por nuestros líderes, comenzando con nuestro pastor. Ore por su pastor. Debe estar en su lista número 1. Debe orar por miembros puede escoger un miembro de la junta, y también puede escoger un misionero. Así es que, y no es que te quedes con esa persona nada más, no es solamente con ese diácono y con ese misionero, sino que ores estratégicamente por estos líderes, porque nuestros líderes todos necesitamos de sus oraciones. También necesitamos nosotros reconocer la necesidad de proveer de las finanzas para la expansión del reino de Dios, y también entender el tiempo que requiere y exige y demanda el ministerio. Valorar el tiempo de nuestros líderes, reconocer ese tiempo que de tanto se dedica, que algunas veces se exige tanto de los demás que
Algunas veces podemos perder el balance y nosotros también somos llamados a ser buenos administradores de nuestras finanzas, pero también buenos administradores de nuestro tiempo. Así que tampoco podemos descuidar a los de nuestra casa, no podemos descuidar a nuestra familia, porque ese es el primer ministerio que se nos encarga. Así que tenemos que aprender también a tener ese balance. La verdad central nos dice a nosotros que los líderes cristianos necesitan oración continua para permanecer fieles a su llamado. Los líderes cristianos necesitan oración continua para permanecer fieles a su llamado. Los cristianos debemos apoyarnos unos a los otros en nuestros diversos llamados, especialmente a través de la oración. Nosotros debemos de entender y cuidarnos que hay peligro cuando puede ocurrir lo que llamamos celo ministerial. Muchas veces las personas se enfocan en el ministerio del otro en lugar de reconocer la responsabilidad o el misterio o la asignación donde Dios lo ha puesto en ese tiempo. Así que nosotros debemos también, como nos aconseja la palabra, así como que llorar con los que lloran, también debemos celebrar con los que tienen el éxito, que Dios les siga bendiciendo, que Dios siga expandiendo su ministerio, que Dios siga obrando, que Dios siga glorificando y exaltándose a través del ministerio de nuestros compañeros en la milicia, porque después de todo, tal y como Pablo se los recordó a Filemón, todos nosotros tenemos y servimos al mismo amo. Así que es importante nosotros apoyarnos unos a otros en los diversos llamados, especialmente con la oración, orando para que el favor de Dios esté continuamente, nos proteja nuestra entrada, nuestra salida, para que sea una unción fresca, para que tengamos una revelación correcta, inspiración del Espíritu Santo para poder ministrar con eficacia la palabra de Dios. Las Escrituras entonces también nos instruyen a nosotros a orar por los líderes, no tan solamente cristianos, sino también seculares. En este mundo, entendiendo que es un campo de batalla, porque nuestra batalla es una batalla espiritual, en el ámbito espiritual. Y nosotros necesitamos de la fortaleza y de la guía de nuestro Dios a medida que nosotros nos vamos comprometiendo día a día a hacer la voluntad de Dios. El versículo clave es parte de la lectura que vamos a dar más adelante, pero quiero hablar un poquito más de esta. Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso 1 específicamente nos dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En la lección de la semana pasada, en la lección número 16, nosotros estuvimos hablando acerca del llamado y la vocación cristiana. Y les estuve leyendo el significado de la palabra vocación, lo cual voy a repetir nuevamente. La vocación se refiere a un llamado o una invitación divina para cumplir un propósito específico en la vida de una persona. En el concepto o a la luz de las Escrituras, esta se utiliza para describir el llamado de Dios a individuos a servirle y cumplir su voluntad. Así es que la palabra vocación, lo que realmente significa su esencia en sí, vocación es el llamado de Dios a una persona, un llamado de Dios. La vocación, lo que Dios te ha llamado a ti, te invita a ti a ser para la voluntad de Dios, para sus propósitos a través de tu vida. Todos los creyentes somos llamados a vivir según la voluntad de Dios y a cumplir una vocación específica. Vuelvo y reitero, vuelvo y repito que la vocación, el llamado de Dios a nuestras vidas, no es solamente para los líderes,
No es simplemente para una persona que ocupa un título o un lugar dentro de la obra del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es todo cristiano, todo seguidor de Jesús tiene un llamado, una vocación, un propósito de Dios sobre su vida para cumplir la voluntad y los propósitos de Dios mismo. Así es que esto implica que nosotros tengamos una vida de fe, de obediencia y servicio a Dios y a los demás. Servimos a Dios y a los demás. Estamos viendo el compromiso, lo que conlleva esta vocación o este llamado de Dios para todos como seguidores de Cristo. No tan solamente a los pastores, no tan solamente a las otras 4 oficinas o posiciones o títulos que se mencionan en Efesios, de ser maestros, evangelistas, apóstol, me falta uno, maestro, y entonces también pastor. Ahora, vamos a entrar de lleno en esta primera parte y quiero leerle primera de Timoteo capítulo 3, los versos del 1 al 13. Primera de Timoteo capítulo 3, los versos del 1 al 13. Así es que le damos lectura a estos versos. Bienvenidos a todos que se han conectado. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Muy bien. En estos primeros 13 versículos de este capítulo 3 de Primera de Timoteo, hay una lista que se da específicamente para líder de la iglesia, para el líder de la iglesia. Ahí dice pastores, pero recuerden lo que ya les dije al principio. Al principio, con la iglesia formándose, todavía no se habían definido los roles específicos. Así es que estos 11 puntos o características son las que menciona Pablo de cómo todo líder debe de observar y debe de tener qué hacer y qué no hacer. Que esto también es una buena descripción de cómo nosotros líderes también en el ámbito secular también debemos de mantener de igual manera de importante como un líder dentro de la iglesia. Así que vemos en esta lista cómo Pablo comienza con su lista describiendo a que el líder debe de ser una persona con una vida irreprensible. O sea, una persona a quien
no se le acuse nada malo, que sea una persona ejemplar, que sea una persona de una reputación sana, que no se le, que tan solamente si se menciona tu nombre, no piensen, oh, esa es una persona chismosa, es una persona mentirosa, una persona tramposa, es una persona de doble ánimo. O sea, que tu comportamiento, tu vida sea de ejemplar, que aun cuando mencionen tu nombre o aun cuando te vean, puedan decir cosas positivas de ti, nada malo. No es que te estoy diciendo que seas una persona que no cometa errores, porque no hay nadie en este mundo que sea capaz de no cometer errores. Más bien unos comportamientos de mala, un ejemplo malo. Así que eso es lo primero que menciona y abre la lista Pablo, diciendo que lleve una vida que sea irreprensible. Número 2, hablando acerca del hombre, le dice que sea marido de una sola mujer. Ahora, ¿por qué pensarás que Pablo tenía la necesidad de ser tan específico? Si es lógico de que nosotros cuando nos casamos es con una persona, un hombre con una mujer y una mujer con un hombre y más nada. Eso de en los tiempos antiguos, allá donde se permitía la cultura, en el paganismo se permitía esa vida de tener más de una mujer. ¿Por qué entonces nos preguntaríamos por qué Pablo es tan específico en decir de que debe de ser esposo o marido de una sola mujer? Ahora, entendamos que comúnmente se podía suponer que las características del matrimonio, como le acabo de decir, la fidelidad conyugal, para nosotros hoy es algo que es lógico y que se espera, pero para aquel tiempo no era algo normal. O sea, no se esperaba. La fidelidad conyugal no era una expectativa para los hombres en la cultura general. Y por esto Pablo hace mención específica que el líder de la iglesia se requiere que fuera marido de una sola mujer. Ahora, hablando, como siempre le estoy diciendo, yo no sé hablar griego, pero mientras uno estudia, pues vamos encontrando las definiciones de las palabras para nosotros poder tener una mejor claridad y comprensión de lo que nosotros estudiamos y enseñamos. Así que la palabra en griego para describir la mujer, o que sea esta frase marido de una sola mujer, en el griego lo que significa es ser fiel a su esposa. Como ya les dije, en la cultura general no era una práctica o no se esperaba necesariamente de que un hombre fuera fiel a su mujer, ya que el valor de la mujer también en las culturas también tienen una connotación diferente, un significado diferente y son vistas de una manera diferente en muchas sociedades. Todavía hoy día se ve el mismo concepto en otras culturas. Por esta razón es que Pablo específicamente está hablando que el líder de la iglesia debe de ser fiel a su esposa, o sea, marido de una sola mujer. Las próximas 3 características las puse juntas. Y dice controlar todos sus deseos. Número 4, pensar 2 veces lo que va a hacer. Y número 5, comportarse correctamente. ¿Por qué menciono estas 3 juntas? Porque está hablando del comportamiento de la persona. Recuerden que para abrir esta lista, Pablo dice que debe de ser una vida irreprensible. O sea, que tú y yo somos responsables de nuestras propias acciones. Esta punto número 3, características, diciendo de controlar sus deseos. Cada uno de nosotros somos responsables de estos deseos que vienen a nosotros. Sean los deseos fisiológicos que humanamente ya Dios
ha puesto en nosotros como seres humanos, pero también están aquellos deseos que se pueden revelar como las obras de la carne, como la gritería, el odio, la envidia, la falta de perdón y todas estas cosas. Somos unos seres llenos de emociones. Ahora, como líder de la iglesia, tenemos que ser personas que sepamos controlar todos los deseos y pasiones. Número 4, pensar 2 veces lo que va a hacer. Es necesario que nosotros, antes de tomar un paso, consideremos los pros y los cons, lo positivo y lo negativo, o tener la información correcta. En otras clases también, mucho tiempo atrás, estuvimos hablando acerca de lo que significa el no juzgar a nadie. Lo que verdaderamente significa el juzgar es de tener todos los facts, tener todos los detalles, tener la información correcta antes de tomar una decisión. No ser muy rápidos, muy a la ligera tomar decisiones o acciones que más adelante pueden perjudicar, ya que por falta de consideración y de pensarlo bien y de tener ese control y no tomar decisiones basadas en necesariamente por la popularidad, entre otras cosas. Así que como líder de la iglesia tenemos que también ser cautelosos y pensar 2 veces, o sea, procurar bien antes de hacer algo. Y número 5, el comportarse correctamente, que es otro refuerzo de lo que ya les he mencionado con el 3 y el 4. El autocontrol y una vida sabia deberían ser características de los ancianos en general. Ahora, sabemos que cuando se hace referencia o se describe a los ancianos, volvemos a lo mismo con el término de pastor o esposo de una sola mujer. No es que se está haciendo énfasis o describiendo que la cantidad de años te hace a ti una persona sabia. Los ancianos son personas experimentadas o maduras, personas maduras capacitadas en la palabra, en las escrituras, unas personas que emocionalmente se hablan que son maduras, que son capaces de tener sabiduría, un conocimiento a cómo proceder, que se comportan de una manera correcta, que tienen esa habilidad. O sea, no es que tienen una cabeza llena, porque hay personas que tienen mucha información, tienen mucho conocimiento en sus cabezas, pero no son prácticos al momento de ponerla en acción. El técnico está hablando, pero no lo escucho. Habla más duro, por favor, para que participe. Así es que comportarse correctamente, pensar 2 veces lo que va a hacer y controlar todos sus deseos, yo lo pongo en junto. Son la manera en nuestro comportamiento. Número 6. También se espera que un líder de la iglesia sea hospitalario. El recibir con gusto en su hogar a los visitantes, el abrir las puertas. En el Antiguo Testamento se habla mucho acerca de ser hospitalario, porque tú nunca sabes, creo que también en el Nuevo Testamento, nunca sabes cuándo estás abriéndole las puertas a un ángel. Sí entendemos que en esta era, en esta época en que estamos viviendo, ya no se puede ni confiar en la misma sombra de uno, de tanto peligro que hay. Pero como personas, como hospitalarios, nosotros también debemos de tener ese corazón de recibir con gustos a los visitantes, a los obreros, a los compañeros de ministerio, que son genuinos, que son hermanos de la fe genuinamente. Un líder debe de ser ejemplar en lo que es la hospitalidad, porque esto es lo que nos caracteriza. Esto es una de las características
también del pueblo de Dios. Una de las reglas que Jehová le da a su pueblo es el tener cuidado de las huérfanas y de los desamparados. Cómo es que el pueblo de Dios también recibían a los que no eran judíos dentro de la comunidad, y cómo es que eran hospitalarios constantemente. La hospitalidad es uno de los comportamientos más honorados por Dios para que el pueblo lo haga. Así es que de esa misma manera se espera de nosotros como líderes en la iglesia. Número 7, saber ser capaz de enseñar. Tener la habilidad de poder enseñar correctamente la doctrina, el evangelio, las escrituras. De tener la habilidad de el ministerio de enseñar, el don de enseñar, ya que también estuvimos hablando en la otra unidad acerca de los dones espirituales. Así es que como líder de la iglesia tenemos también que ser capaces de enseñar a otros las escrituras correctamente y la habilidad de también poder transmitir la información, transmitir las verdades de Dios con claridad, fundamentadas en su palabra, no en nuestra propia interpretación, no a nuestra propia conveniencia, sino tal y como está escrita, para que cumpla el propósito por la cual está ahí, para edificación. Hacer discípulos. Número 8, no debe de ser borracho. Los líderes de la iglesia no deben de ser dados al vino. Ahora, muchas personas se recuestan. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 3. Específicamente hace esta aclaración acerca de no sean dados al vino. También a la mujer más adelante se le describe. ¿Por qué? Como les dije, hay personas que se recuestan el hecho de que Pablo autorizó o le aconsejó, aunque Pablo no era un médico, pero Pablo le aconsejó a Timoteo a que tomara un poco de vino para tratar una condición de estomacal que padecía Timoteo. Leí en una ocasión acerca de que el agua no era tan pura, por la cual le hacía daño a Timoteo. Pero también por otro lado he aprendido o he leído de que el vino, la cual es parte de la cultura judía, no era un vino que, porque también recuerda que Jesús tomó vino en la cena. Ese vino no era al grado fermentado, a tan puro como las personas pues lo utilizan para embriagarse, para sentirse bonito y estar en una nota relajante. Este vino era también era consumido como parte de la cultura judía, pero a Timoteo también se le dio este permiso para que este vino que se utilizaba era diluido, era diluido más, la cual no era tan fuerte para causar el efecto de un vino puramente fermentado. Espero que me estén entendiendo. Así es que lo que Pablo está diciendo es una persona que no debe de ser dada, o sea, que se embriagan. Hay judíos que sí consumen el vino, o esta es la cultura judía que sí lo hacen porque es parte de su cultura, donde es parte del sabático, cuando hacen sus servicios o sus celebraciones. Es parte de su dieta, es parte de su cultura. Mientras que hay otros que se van de pecho, se tiran de pecho y se dan y se embriagan. Así que Pablo lo que está diciendo es que los líderes de la iglesia, según esta cultura, no deben de ser dados al vino. Nosotros también como iglesia, específicamente nosotros de las Asambleas de Dios, tenemos también nuestros propios reglamentos. Y un consejo que yo le di a los hermanos de la Iglesia Calvario cuando di la clase en persona, les aconsejé que pueden ir y visitar la página Asambleas de Dios
y en nuestra página oficial de las Asambleas de Dios pueden buscar en la sección donde habla más detalles de nuestra organización. Está la misión, pueden encontrar la misión, pueden encontrar quiénes son los líderes, pueden encontrar las 16 reglas fundamentales, estas 16 fundamentos que nosotros creemos con las citas bíblicas están ahí porque creemos que la palabra es inspirada por Dios, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, en la Trinidad y todas estas cosas que son importantes que nosotros estemos familiarizados porque tenemos que saber en qué estamos creyendo, qué profesamos creer y tenemos que estar aptos y preparados para poder defender con mansedumbre y con amor esta fe que nosotros declaramos. Ahora, hay otra parte, lo que le llaman nuestras posiciones, positions, nuestras posiciones, y ahí vas a encontrar una serie de cartas o una serie de no son reglas, es información acerca del tema del alcohol, el tema de la homosexualidad, el tema de casamiento, divorcio y todos estos temas que son pertinentes a nuestra fe, que tiene que ver también con nuestro comportamiento como cristianos, como miembros de las Asambleas de Dios. Así es que es importante que estemos familiarizados con estos reglamentos, así como Pablo nos ha dejado esta serie de características para basar y para poder distinguir cómo deben de ser los líderes de la iglesia, de tal manera que sean aptos, preparados para poder ser eficaz en la protección de la iglesia. Así es que en este punto número 8, Pablo dice que no debe de ser borracho, dado al vino. Número 9, no debe de ser violento, ni buscar peleas, ni que sean personas de estar causando y buscando discutir y estar, como yo le digo, buscándole 5 patas al gato. Personas que son, que pensando que gritando más fuerte, tiene esa autoridad y es lo que lo determina, lo hacen correcto. Somos llamados a conservar, buscar y seguir la paz. Así es que un líder de la iglesia no puede tener este tipo de carácter de violencia, no puede ser un tipo de persona que esté buscando peleas, no puede ser una persona abusiva, ni física, ni verbal, ni emocional. Que no esté buscando maneras o cómo forzar su punto de vista o su interpretación y hacer forjársela a otra persona o estar manipulando o controlando. Todas estas acciones deben de ser evitadas. Una persona que tenga este tipo de comportamiento no debe tener una posición de liderazgo en la iglesia. Hablamos en otra ocasión acerca de Pablo le habló a Timoteo y le dijo, no estés haciendo tampoco preferencias, distinción de personas o pongas a tu amiguito porque te cae bien teniendo malas mañas. Así es que cuídese de eso. Número 10, no debe de estar preocupado, no debe de estar afanado, ahogado, preocupado tanto por el dinero. Hay una advertencia en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10, que también Pablo le aconseja y le recuerda a Timoteo de que se cuide, que no tenga ese afán, esa preocupación constante acerca del dinero, porque dice que porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El 9 y el 10 son características que fueron prominentes, fueron las más marcadas de los falsos maestros que estaban eran los que estaba enfrentando Timoteo y los pastores, los líderes de la iglesia. Los falsos maestros se conocían muy bien o eran distinguidos por estas características, porque eran personas también de carácter fuerte, de peleones. Vemos cómo es que
estos líderes religiosos, donde quiera que estaba Jesús, ahí estaban ellos para estar buscando peleas y discusiones. Y como muchas veces le tiraban preguntas a Jesús para tentarlo, para probarlo, para buscar manera de cómo para justificar su maldad y buscar la manera de cómo matarlo y llevarlo a juicio. Así es que esa característica eran de los falsos líderes, porque eran personas que constantemente estaban ahí buscando la manera de cómo provocar a Jesús, a los líderes. Al mismo Pablo también muchas veces estos líderes los perseguían, y a Pedro, y ahí donde estaban los discípulos cumpliendo con la misión de llevar el evangelio, de predicar las buenas nuevas, y allí iban y los acusaban, y muchas veces fueron llevados a la cárcel, otros fueron llevados a muerte, ejecutados a muerte. ¿Por qué? Porque eran líderes que se conocían por estar buscando pelea, eran violentos y se pasaban discutiendo. También esta característica de la cual Pablo avisa, de que no sean personas que estén afanadas, amantes al dinero. Esta característica eran de estos falsos maestros que buscaban una manera de siempre ganarse a favor de ellos, buscar ganancia, procurando, diciendo que pretendían saberlo, tener mucho conocimiento, y abusando de la bondad de los feligreses, de los de la iglesia. Así es que dos cosas que Pablo ahí le dice en el 9, que no sean violentos, y la número 10, no estén preocupados o sean amantes al dinero. Número 11, otro punto muy importante que tenemos que tener cuidado también hoy en día, y es que un líder no puede ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Un neófito es alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, porque corre el peligro de volverse orgulloso. Un neófito es una persona que es nueva en el evangelio. Muchas personas que son nuevos en el evangelio, nosotros los describimos como alguien que está en el primer amor y está siempre con ganas y ganas y ganas y ganas. Y aunque sus intenciones son buenas, es muy peligroso poner a un neófito, a una persona que es nueva, o que tiene poco tiempo en haber creído en Jesucristo, en una posición de liderazgo, porque puede correr el peligro también de enorgullecerse. Aún con una persona experimentada, un líder experimentado en el ministerio, tiene esa lucha y ese peligro de caer también en el orgullo. Cuánto más es fácil para una persona que es nueva o tiene poco tiempo en haber creído en Jesucristo. Así es que hay un balance que hay que mantener. No, un neófito no quiere decir que es una persona que es joven y no tiene experiencia en el liderazgo. Por ejemplo, Timoteo era un pastor joven, y esta palabra también que más adelante encontramos, donde Pablo le aconseja y le recuerda a Timoteo que no tenga en poco su juventud. Otros lo rechazaban o no creían en su liderazgo por ser joven. Así es que no vayas a confundir un neófito a una persona que es joven. Un neófito es el que tiene muy poco tiempo en haber creído a Jesús. Timoteo tuvo la dicha de ser instruido, de haber sido levantado dentro de un hogar cristiano, donde fue enseñado, las escrituras fueron enseñadas por su madre y por su abuela, Eunice y Loida. Y también tuvo a Pablo, que lo ayudó, en este caso le está ayudando con estas instrucciones a ser más eficaz en su liderazgo. Ahora, ya les mencioné de las cosas que debe de hacer y de que debe procurar y que no hacer. Específicamente hay cinco requisitos que sí debe de tener el líder de la iglesia, cabeza de la iglesia. Debe de ser amable, debe de ser una persona tranquila o tranquilo, debe de ser una persona que gobierne bien su casa, debe de ser una persona que eduque a sus hijos para que sean hijos o ciudadanos obedientes y respetuosos, enseñarles buenas manners, buenos comportamientos,
Número 5, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. Así es que esta disciplina, esta vida ejemplar, esta vida irreprensible, también aplica al ámbito secular, porque una persona que es líder de la iglesia también debe de ser reconocido y visto bien por la gente que no cree en Jesucristo. Ahí es donde entra esa parte de una persona ejemplar, que ni a una persona, aunque no conozca a Cristo, no sea creyente, pueda ver con tu ejemplo como líder que tú verdaderamente eres un representante, un embajador, un hijo de Dios, un gran líder, un buen líder. Los versos 4 al 7 de este mismo capítulo de Primera de Timoteo, capítulo 3, dice que las primeras iglesias se reunían, como ya les dije, en los hogares, y era el dueño de la casa el que solía ser el líder. Así que los pastores y los líderes de la iglesia deben de ser el tipo de personas que son respetadas no tan solamente en su casa, sino también en la iglesia y en la comunidad. Hay personas que se paran y llevan un comportamiento que reflejan ser una cosa dentro de la iglesia o cuando están dentro de su comunidad de fe, pero en sus casas son otra película, son otra cosa, son otros 20, y no debe de ser así. Un líder de la iglesia debe de tener el mismo comportamiento, la misma vida ejemplar, la misma conducta, el mismo testimonio en su casa, con los de casa, con los de su iglesia y con los de su comunidad. Entrando en comunidad, viene cayendo también en su trabajo secular o en el servicio que provee alrededor. Así es que su humildad, la madurez y la sabiduría en las cosas de Dios, porque también hay que estar empapados y correctos en las escrituras. Humildad, madurez y sabiduría en las cosas de Dios, forjadas a través del tiempo en el Señor, les traerá honra a ellos, a la iglesia y a Dios. Mientras se va formando, se va desarrollando su característica, su carácter de humildad, va creciendo en madurez, recordando que la madurez emocional es muy importante, es parte del crecimiento y de la característica y el desarrollo de un buen líder. Madurez también en el conocimiento de las escrituras, en estar empapados de la interpretación correcta de las escrituras, que esto mientras se va formando a través del tiempo, va mejorando, va madurando. Esto es lo que traerá honra no tan solamente a ti como líder de la iglesia, sino también entrará honra para la iglesia y a Dios mismo. Quiero leerles ya les leí, ¿verdad? Ya, los versículos hasta el 13. En el versículo 11, como ya les dije al principio cuando les estuve hablando del punto número 2 de ser esposos de una sola mujer, específicamente la palabra en griego para las palabras hombre y mujer es lo mismo que se utiliza para marido y esposa. O sea, que según el contenido que se está leyendo, cuando vemos la palabra hombre o mujer, según el contenido que se está hablando es o a la persona como tal, el gender, el género es hombre o mujer, o si está hablando específicamente del esposo o esposa en el término de matrimonio. De acuerdo al versículo que estás leyendo, es que se hace referencia si es al género como tal, hombre o mujer, o si está haciendo referencia a marido y esposa. Así es que en este caso, en el punto número 2 que se leyó, en las características, se está refiriendo en el sentido del matrimonio. Pablo no se estaba refiriendo a sus esposas, sino a sus mujeres en este versículo 11, que con sus contrapartes en los deberes del ministerio tienen ciertos estándares que deben de cumplir. Cuando se habla específicamente de las mujeres, en cómo deben de ser las mujeres dentro de la iglesia,
Pablo no se está refiriendo aquí a las esposas, sino se está refiriendo a las mujeres. Que las mujeres dentro de la iglesia no sean calumniadoras. O sea, te estoy diciendo que no pienses como eso es para las esposas y como yo no soy esposa, esa palabra, esas características no me aplican a mí. No, estamos hablando ahora específicamente, Pablo se está refiriendo a todo el género del femenino, a las mujeres. No seas calumniadoras. Como líder en la iglesia, no puedes ser una mujer calumniadora, no estés peleando, no seas bochinchera. Debe de ser sobrias, tampoco sea que doblen el codo, tampoco sean mujeres dadas al vino, tienen que estar claras. Dice, sean sin doblez, no dadas mucho al vino, en el versículo 8. Finalmente, estas mujeres en el ministerio debían de ser fieles a todo, que es la referencia inicial que hace Pablo cuando vuelve a hacer mención en el versículo 12 acerca de los requisitos para los diáconos varones, que también se le hace mención específica a la fidelidad de sus esposas. Estamos viendo, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, tenemos que ser cautelosos, no leerlas como papagayo, para poder entender y distinguir cuando Pablo se está refiriendo al género femenino como tal, en mujer en general, o se está refiriendo al tema del matrimonio. Pablo también describe los requisitos de los diáconos, o de los versos del 8 al 13, ahí está la descripción específica de los diáconos como líder de la iglesia. Aunque no se describe específicamente las tareas del diácono en esta función ministerial como tal, sí está hablando del tipo de carácter del líder como diácono. En este contexto en que Pablo describe a los obispos, o hablando en general, obispos, líderes de la iglesia o ministerios de supervisores, los diáconos parecen ser que los ayudaban. Eran como los copastores, para ponerlo así, o la mano derecha, el grupo de personas que ayudan y colaboran al líder principal de la iglesia, o al supervisor, al ministro supervisor de esa iglesia. Los diáconos eran, o se describe en la forma en que Pablo lo está diciendo aquí, eran los que colaboraban o estaban ayudando a su superior, describiendo también sus características, cómo deben de tener estos diáconos. Así es que, al igual que con las descripciones de otros líderes de la iglesia, Pablo está más preocupado por el tipo de persona que debía de ser y dijo poco sobre sus deberes específicos. Pablo se enfoca más en describir las características, en los requisitos del carácter del líder. No está enfatizándose en el deber, en la descripción, como le conocemos en inglés, job descriptions. No está diciendo cuáles son tus labores específicas. Venir y limpiar el templo, venir y abrir la puerta antes, venir y ser el último en cerrar, y venir y prender las luces, y venir y nada. Él no se está refiriendo a sus deberes en específico, porque a Pablo no le interesa los deberes específicos de la posición. A él lo que le interesa es la persona que va a estar ocupando esa posición. Los diáconos deben de estar comprometidos con su fe y mantener una conciencia limpia. Los diáconos que servían bien recibían el respeto de los demás y más confianza en su fe. Que también los diáconos, como líder de la iglesia, representantes, también se le exige de estas características en su madurez, en su relación, en su fe con Dios y la comunidad. Y en esta parte número 2, advertencia para los líderes pastorales, es en 1 de Timoteo capítulo 5, los versos del 17 al 20. Y voy a ir rapidito. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues las escrituras dicen: no pondrás bozal al buey que trilla
y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Muy bien, aquí entonces estamos viendo de las otras descripciones que deben de tener los demás líderes. Seguimos siguiendo con el tema del líder que está al frente, de la cabeza de la iglesia, como los que están asistiendo o ayudando en el ministerio. De que estas personas son humanos. También cometemos errores, también podemos fallar, lo cual recuerdan lo que les dije, el punto principal de esta lección número 1, el propósito de la disciplina es para restaurar. Así es que cuando haya que hacer corrección, cuando hay que hacer un tipo ¿cómo les digo? Para restaurar, en ese momento debemos de hacerlo con amor, con compasión, siempre buscando el bienestar, sin negar el momento de disciplinar, sin negar que lo que está incorrecto hay que corregirlo. O sea, no es tampoco tapar ni excusar, sino hay que corregir. Así que Pablo aquí da una serie de instrucciones de cómo debe de ser. Pablo defendió de manera constante el principio de que la iglesia debe mantener a sus ministros y apoyar a nuestros pastores en su servicio vital. Si somos llamados a... Ya va la hora porque esta es la señal. Somos llamados a nosotros honorar y respetar el tiempo, apoyarlos con nuestras oraciones y darle gracias por el servicio que hacen para la obra de Dios, para nosotros como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, esa dedicación y trabajo que procuran protegernos, cuidarnos, educarnos, llevarnos a que llevemos una vida constante, piadosa y correcta ante Dios. Debemos de darle siempre gracias y no tan solamente esperar. Constantemente yo me paso recordando a la iglesia del Calvario que no esperemos hasta el día del pastor para darle las gracias y darle un regalito y reconocerle, o el día de su cumpleaños, sino que mientras tengamos la oportunidad constantemente le demos gracias por el mensaje, le demos gracias por el servicio, por su ministerio, por su ejemplo, en alguna necesidad que veamos, que nosotros también le bendigamos de la manera que nos bendice a nosotros. Él no nos pide a nosotros permiso si queremos ser bendecidos. Él ve la necesidad y Él actúa y Él obra. No buscando aplauso ni reconocimiento, porque es un servicio genuino y nosotros también debemos de ser agradecidos y demostrar ese agradecimiento en todo tiempo cuando tengamos la oportunidad. Pero Pablo también ayudó a Timoteo a establecer medidas correctivas para pastores que se desvían de la enseñanza de las Escrituras. Manteniendo en mente lo que estaba enfrentando Timoteo con los falsos maestros y las falsas enseñanzas que se estaban también introduciendo, porque ahora mismo se me olvidó el nombre, no sé si es Alejandro, y otro nombre donde Pablo tuvo que ser bien claros y reprenderlos porque fueron líderes de la iglesia, fueron parte del diaconizo, fueron parte del grupo de diáconos, y ellos comenzaron a enseñar algunas cosas que apartaban de la verdad. Ellos fueron reprendidos y Pablo dice que cualquier persona, cualquiera, aunque sea pastor, puede caer en el error, o pueden descuidarse en ese sentido, o pueden ceder.
porque ese es el peligro que la iglesia de hoy día también corre. Personas o pastores que predican, ministros, líderes que no hablan, no señalan, no hablan del pecado porque no quieren hacer sentir mal a nadie, porque quieren el favor, porque no quieren que la gente se le vaya, etcétera, 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 por muchas razones. Así que cuando hay un pastor o un líder de la iglesia, un líder que está demostrando que se está desviando de la verdad y está comenzando a enseñar cosas que no son buenas, que pueden conducir al error y apartar de la verdad, esta persona debe de ser corregida. Así es que Pablo da unas instrucciones a cómo debe de hacerlo. Le dice a Timoteo qué medidas debes de él tomar. La comunión de ministros está diseñado para la redención para rendir cuentas unos a los otros. Así que cada uno también somos responsables. Tenemos un líder a quien nosotros le respondemos. Y ese líder principal está también preparado o equipado para que nos corrija a nosotros si en alguna manera estamos desviándonos. Esta comunión, este apoyo de tiempo, de oración es necesario porque esto es más bien como una protección, es una ayuda. No lo veamos como algo tan negativo, más bien lo veamos como algo positivo. Es una ayuda para asegurar de que todos sigamos madurando y todos sigamos aprendiendo en el proceso disciplinario redentor. Hay tanto y tanto de qué hablar y eso lo dejamos para la próxima semana. En la lección número 18 continuamos con este tema excelente. En esta clase de hoy simplemente estuvimos hablando las enseñanzas de lo que es un líder de la iglesia, el carácter que debe de tener, qué hacer y qué no hacer. Y si se va apartando de la verdad, cómo de ser corregido, el orden que hay de ser apartados en manera privada, ser corregido. Si insiste, entonces buscar testigos. De igual manera, si insiste en el mal y no quiere obedecer, entonces públicamente es reprendido y apartado de la comunidad. Pero el hecho de que sea y llegue la necesidad de que sea apartado de la verdad, nosotros somos llamados a orar para salvación de su alma. Y como les dije, eso va para la lección número 18. ¿Qué entonces Dios nos dice en esta lección? La intención de Dios es que su iglesia sea pastorada por personas íntegras, sean lideradas por personas íntegras. Los pastores deben de ser respetados y compensados por su trabajo. Era tan largo la información que no la escribí, pero lamentablemente, en resumidas cuentas, personas piensan que el trabajo de un pastor no es un trabajo, que el trabajo del pastor, eso no cuenta, eso no es válido. Y no respetan y no le dan el honor que merece ese llamado, esa vocación. Esa vocación es mucho más importante que cualquier trabajo que genere dinero en este mundo entero. Así que respetemos a nuestros pastores, compensemos su trabajo con palabras, con oración, con finanzas, con nuestro tiempo también, obedeciéndoles, demostrándole honor, demostrándole amor. Un líder que falla debe de ser sometido a un proceso disciplinario apropiado con la intención y el propósito de que sean encaminados a la redención. Dios dotará a las personas, los preparará, los equipará a la persona para que nosotros cumplamos la misión de Dios, el propósito de Dios. Recuerden lo que es vocación, es una invitación o el llamado de Dios sobre nuestras vidas con cumplir el propósito específico de Dios para su obra. Él nos equipa, Él nos prepara y Él ha enviado a su Espíritu Santo para ayudarnos a ser capaces y equiparnos y seamos
eficaces en la obra de su misión. Su vida dará, tu vida, mi vida, darán testimonio a los que están fuera de la iglesia, de lo bueno y grande y maravilloso que es Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar conectados aquí con nosotros. Le damos gracias a todos. Bendiciones. Pronto estaremos viendo a nuestra hermana Iris de regreso a casa. Así es que seguimos orando por nuestro pastor. Le damos gracias a Dios que ya esta parte abrumadora, intensa, ya salió de la biopsia, está recuperándose, que sea una recuperación pronta y completa y que en los próximos días sean buenas noticias lo que recibamos. Oramos entonces para despedirnos y nos veremos con el favor de Dios la próxima semana en este mismo lugar a las 7 de la noche. Padre Santo, te damos gracias, honra y gloria por este tiempo maravilloso en el estudio de tu palabra. Padre Celestial, que cada día, Señor, sigamos creciendo en madurez, que cada día, Señor, sigamos nutriéndonos de tu palabra, Padre Celestial, y que cada día aprendamos a ser capaces de ser el ejemplo de líder, de siervos y siervas, que demos el ejemplo, Padre Celestial, y que podamos continuar trabajando juntamente unos con otros para el bienestar de tu reino. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias, Señor, por la victoria que le has dado a nuestro pastor. También te pedimos por nuestra pastora. Señor, ayúdala, Dios amado. Padre Celestial, trae confianza y descanso en su corazón todos los días, Dios. Padre Celestial, creemos en tu poder sanador, restaurador, y creemos en tus propósitos. Siempre esperamos, Padre Celestial, por tu tiempo, y mientras tanto te damos la gloria, la honra. Gracias te doy en esta hora y bendecimos a cada oyente. Te doy gracias por ello, Dios del cielo, y que tú también sigas ministrando en su vida. Esto te lo presento en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estés. Soy tu hermana Marilyn y nos vemos.